A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta la historia y la literatura que los vecinos de Fuente Ovejuna en Córdoba se levantaron todos a una contra el comendador Fernán Gómez. Esto sucedió un día como hoy, 23 de abril de 1476. Y también en esta fecha, pero en el calendario juliano, estaban haciendo aquel personaje que hizo del teatro la más alta representación de la poesía y del drama humano. Se llamaba William Shakespeare. Y un día como hoy, también fue sepultado el más grande exponente de las letras españolas de todos los tiempos, don Miguel de Cervantes Saavedra, el creador de aquella figura inmortal del Quijote de la Mancha. Desde entonces, millones de personas en el mundo han vivido los mejores momentos de lectura, en medio de Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear o el mismo Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. La literatura mundial no podría estar completa sin Shakespeare o Cervantes. Estos dos personajes hicieron del lenguaje, inglés en el primer caso y español en el segundo, la más bella expresión de la inteligencia humana. En Hamlet, Shakespeare decía: «No hagas como algunos predicadores que enseñan el áspero y espinoso camino del cielo, mientras ellos, como jactanciosos y procaces libertinos, pisan la senda florida de los placeres y no se preocupan de su propia doctrina». O Cervantes, como decía en el Quijote: «Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso ser buey». A ellos dos, a Shakespeare y Cervantes, se les rinde homenaje en esta fecha. Y con ellos, a los grandes escritores y al libro que tiene su día clásico en esta fecha, 23 de abril. El libro, hoy y siempre, como una dulce tentación a la lectura. Esa silenciosa forma de ser feliz. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea tendrá 60 días para tramitar 6 leyes. Mónica Palencia deja el Ministerio de Gobierno y va al Ministerio del Interior. México busca acelerar la entrega de Jorge Glass y darle asilo. En política internacional, quid pro quo. Editoriales: Miguel Rivadeneira urge campaña informativa. Martín Pallares, lo de Carlos Polit fue brutal. Noticias del día. La Asamblea tendrá 60 días para tramitar 6 leyes. El presidente Daniel Noboa consiguió aprobar las 6 preguntas que planteó para la consulta popular que implican reformas legales en materia penal y de seguridad pública, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Estas tienen un futuro distinto a las otras 5 preguntas del referéndum constitucional, las preguntas A, B, C, D y E, que irán directamente al registro oficial una vez que se proclamen los resultados. Mientras que las preguntas F, G, H, I, J y K deberán esperar su trámite en la Asamblea Nacional. Una vez que se oficialicen los resultados, el presidente Daniel Noboa tendrá 5 días para remitir los proyectos de las 6 leyes en cada materia al legislativo. La Asamblea tendrá a su vez un plazo máximo de 60 días para debatirlos, aprobarlos y devolverlos al Ejecutivo para su veto o para su inmediato envío al registro oficial. Esto en medio de la agenda propia del Parlamento, que no solo cuenta con decenas de leyes en trámite, sino también procesos de fiscalización. En el transcurso de esos 2 meses, las discusiones dentro del legislativo estarán marcadas por la obligatoriedad de aprobar lo decidido en la consulta popular. Sin embargo, las fuerzas políticas tendrán la posibilidad de hacer ajustes en los planteamientos de estas leyes e incluso podrán ratificarse en sus textos en caso de que el presidente Noboa los objete parcialmente. Con estos pasos por delante, las reformas legales propuestas en la consulta popular podrían entrar en vigencia en un lapso de 3 a 4 meses.
Mónica Palencia deja el Ministerio de Gobierno y va al Ministerio del Interior. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó 3 decretos ejecutivos en los que hace cambios en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio del Interior y en el Centro de Inteligencia Estratégica CIES. Mónica Palencia Núñez es la nueva ministra del Interior. Michel Sensi Contugui es el nuevo ministro de Gobierno y el director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica CIES. Los cambios en el gabinete se anunciaron al finalizar la jornada de votación de la consulta popular y el referéndum. Al presidente Daniel Noboa le tomó 5 meses ejecutar el enroque de estos 2 funcionarios y titularizar finalmente a Palencia como ministra del Interior, del que estuvo encargada desde el inicio del periodo, el 23 de noviembre. Ahora, el que deberá equilibrar el manejo de las 2 carteras de Estado es Contugui, entre gobierno y el encargo de la gestión del CIES. Pese a que ahora las carteras del Interior y de Gobierno ya no comparten la misma ministra, todavía comparten temas administrativos, legales y financieros. Esto es porque desde el 30 de marzo de 2022 ambas entidades están en un proceso de separación infructuoso. La división resultó tan complicada que entre los presidentes Guillermo Lasso y Daniel Noboa prorrogaron el plazo de ejecución en 3 ocasiones. Es así que ahora estos ministerios llevan 25 meses intentando concretar el traspaso de los bienes, proyectos, de personal y de contratos en fase de ejecución suscritos. México busca acelerar la entrega de Jorge Glass y darle asilo. El gobierno de México está buscando acelerar la entrega del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien actualmente guarda prisión en La Roca. La semana pasada se dio a conocer que Glass envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitando ayuda en este sentido. Durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador, la canciller mexicana Alicia Bárcena informó que el gobierno mexicano está trabajando para liberar a Glass de la prisión en Guayaquil, donde está detenido desde el pasado 5 de abril, cuando la policía de Ecuador lo arrestó luego del allanamiento de la Embajada de México en Quito, donde Glass buscaba asilo desde diciembre. Además, la canciller mencionó que México está buscando apoyo en diversas instancias, como el Consejo de Derechos Humanos y la Convención de Caracas, para garantizar la entrega de Glass con un salvoconducto. También se ha solicitado apoyo a terceras embajadas, como la de Suiza y la de la Nunciatura Apostólica, quienes se han ofrecido a interceder con las autoridades ecuatorianas. En cuanto al juicio ante la Corte Interamericana de Justicia por el asalto a la Embajada de México en Quito, Bárcena destacó que México está concentrado en ese proceso con el objetivo de ganar el caso. Hasta el momento, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador continúan rotas, ya que no ha habido ningún contacto entre los gobiernos desde los incidentes ocurridos en la Embajada en Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Santiago Basabe, politólogo. Habló sobre la situación política del país luego del resultado electoral. Escuchemos lo que dijo. Es difícil establecer las causalidades, realmente es muy complicado. Lo que se pueden hacer es simplemente conjeturas, como la que planteabas. El gobierno ha trabajado, una de ellas, por ejemplo, el gobierno ha trabajado prioritariamente en el tema de seguridad en estos meses. Ese ha sido su centro de discusión. Y quizás las preguntas podían ser entendidas como una forma de que la ciudadanía esté de acuerdo o no con lo que ha hecho el gobierno. Si es que es así, la ciudadanía en el tema de seguridad, al menos prioritariamente, le ha dado un espaldarazo al gobierno importante. Hay preguntas que tienen sobre el 70%. La primera, especialmente. Si tú consideras la votación positiva por el sí en las anteriores consultas, esta debe ser de las consultas con mayores niveles de aceptación, pensando en las de seguridad. Entonces, ahí uno podría decir la gente está de acuerdo con la que ha hecho el gobierno y quizás le da un espacio adicional para que haga más cosas en ese sentido, como la extradición, por ejemplo, ¿no? Independientemente de la discusión puramente jurídica, si es que hay preguntas que no necesitaban consulta, que son intrascendentes, que no van a generar efectos, lo cual es cierto, pero en la lectura política uno podría pensar en eso. Y respecto a la discriminación, respecto a las 2 preguntas adicionales sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional, quizás ahí lo que puede haber sucedido es que este cambio de la Revolución Ciudadana, hacer una campaña abierta en contra del sí, es decir, una campaña abierta a favor del no, pudo haber alado un poco más
de sus cercanos, de la gente que tradicionalmente le vota, que incluso eventualmente pudo votar sí en los temas de seguridad, pero en los otros acercarse al no. Puede ser alguna de las posibles explicaciones. Es difícil saber efectivamente qué sectores sociales, qué sectores económicos, qué sectores etarios o de edad fueron los que se manifestaron diferenciando entre el sí y el no. El hecho real ahora es que da la impresión al menos que la consulta puede ser entendida como una apuesta de la ciudadanía por lo que ha hecho el señor Noboa y por lo que espera que haga en estos meses. Pero en ese sentido, ¿es correcta la visión de la Revolución Ciudadana expuesto ayer en la noche de que con el no en estas preguntas ciertamente estratégicas, eh, fundamentales al trabajo por horas y al arbitraje internacional, eso significaba no a toda la consulta, no a Noboa, parar a Noboa, un fuerte rechazo a Noboa? ¿Es correcta esa interpretación? Yo no creo que sea así, yo no creo que sea así, porque tú podrías decir eso efectivamente de las dos preguntas, pero también podrías decir lo mismo de las 9 restantes. O sea, yo creo que ahí hay, Noboa plantea, su fuerte de las preguntas a mí me parece que no es estos dos temas precisamente. De Noboa, cierto es que el rechazo a la pregunta del trabajo por horas es un golpe bien fuerte a los sectores empresariales y al intento sobre todo de dinamizar la economía. Es un golpe muy fuerte y creo que en el corto plazo difícilmente el país va a poder volver a hablar del tema. No creo que no pueda volver a hablar en general, porque no volver a hablar en general es asumir que la situación como está hoy se va a quedar así por siempre, que las preferencias de la gente no pueden cambiar o la coyuntura política o económica no puede cambiar. Pero sí en el corto plazo yo creo que es un freno importante, efectivamente. Pero de ahí a pensar que esa pregunta en particular, porque la del arbitraje internacional es una pregunta altamente sofisticada que requiere otro tipo de análisis. Pero de ahí a pensar que el solo hecho de esa pregunta implica decir que es una derrota del gobierno, me parece que evidentemente hay un juego político, no hay intereses políticos de por medio. En general, seguramente a Noboa le iba mucho mejor ahora si ganaba toda la consulta, desde luego, pero creo que con el gran bloque de seguridad ha recibido un apoyo importante que da cuenta que la gente tiene confianza en el gobierno, en el tema de la seguridad, independientemente que esto haya sido efectivo o no en el plano ya real, ¿no? Porque esto es solamente para cerrar esta alusión que hizo la Revolución Ciudadana. Si ellos consideran que con 2 le ganaron la consulta, ¿qué dirá el gobierno que ganó 9 de 11? ¿Cómo queda entonces el 11 veces no que pregonaba la Revolución Ciudadana desde el 5 de abril? Claro, es que nuevamente es una estrategia política para tratar de posicionarse, es difícilmente sostenible en realidad, porque tú podrías decir otra cosa también, si es que entras a esa discusión, tú podrías decir, la mayoría de las preguntas de ahora, el triunfo del sí, son temas distintos desde luego, fueron del 65% para arriba, y la última consulta popular del expresidente Correa la gana con 55%. Comparativamente, entonces ahora le fue muchísimo mejor al sí. Son cosas distintas, tiempos distintos, coyunturas distintas, evidentemente que sí. Es solamente para tratar de poner en contexto. Entonces yo creo que en general el gobierno hará algunos cambios seguramente, pero no creo que la respuesta de la consulta popular el gobierno como tal la vaya a asumir como una derrota, ni que esto implique que los cambios en la vida política desde el gobierno al menos vayan a cambiar diametralmente. María Paula Romo, líder del movimiento Construye, en Radio Sucesos, habló acerca de la denuncia contra el movimiento Construye. Veamos la nota. Así es, Milton, así lo creo, y esto empieza tiempo antes. ¿Por qué? En diciembre del año 2023, hay que ponerse en ese contexto, en diciembre del año 2023, Construye fue la única fuerza política en oponerse a la primera reforma tributaria del gobierno de Noboa. Como ustedes recordarán, se trataba de una reforma para condonar impuestos, multas, intereses a grandes empresas. Construye fue el único movimiento, fue la única bancada que no votó por esa reforma tributaria.
Y además dijimos, el país está en una crisis económica, no es momento para condonar impuestos, se debe tomar otro tipo de medidas, no estamos para exoneraciones, no es un buen mensaje. También fuimos muy claros en señalar que incluso grandes grupos económicos relacionados con el propio presidente se verían beneficiados de una manera realmente delicada por esta reforma. Esto fue en diciembre del año 2023. El 4 de enero del 2024, el presidente Noboa, en una entrevista en una radio de Guayaquil, dice que él no sabe por qué Construye no ha desaparecido cuando le han dicho a él que él sabe que tiene todos los motivos para desaparecer. Extraña declaración sobre un movimiento que es la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional, que obtuvo el doble de la votación que su propia lista en el Poder Legislativo y que alcanzó en la elección previa a esa, para que no digamos que se trata solamente de ese momento y esa coyuntura muy delicada. En la elección previa a esa, 82 concejales. Hablando de las elecciones seccionales, porque el Código de la Democracia hace un análisis de resultados en concejales, en alcaldes y en asambleístas. Entonces, no estamos hablando de una fuerza política menor, estamos hablando de la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional, y el presidente de la República de la nada sugirió que debía desaparecer del padrón electoral. Esa fue la misma entrevista en la que el presidente dijo que Construye era una basurita en su ojo y que él se la quitaría. 15 días después de eso empieza un proceso sancionatorio sin pies ni cabeza en el Consejo Nacional Electoral. Y si me permite un minuto, lo explico. Las organizaciones políticas tienen la obligación de entregar 3 tipos distintos de informes económicos. Informes sobre gastos y financiamiento de campaña, informes sobre fondo partidario e informes sobre su operación económica anual. El primer caso, informes de financiamiento de campaña, nosotros no tenemos ningún problema, ningún incumplimiento, ninguna observación. El segundo caso, fondo partidario, tampoco ningún problema con Construye porque nunca hemos recibido un solo dólar de fondo partidario. En el tercer caso, el informe que se entrega cada año, Construye tiene un informe retrasado en el año 2022. En el año 2022, en una declaración en cero. Es decir, 0 ingresos, 0 gastos. No fue un año de campaña y repito, nunca hemos recibido fondo partidario. Un informe en cero, presentado con retraso y el Consejo Nacional Electoral en el Pleno resuelve, envíese el expediente que dice que están retrasados al Tribunal Contencioso Electoral y que el Departamento Jurídico valore según corresponda. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no decide ninguna sanción en contra del movimiento. La dirección jurídica del CNE prepara una denuncia y la firma la señora Atamaint, sin que esto le haya ordenado el Consejo Nacional Electoral, firma solicitando la cancelación del movimiento. En verdad, yo debo decir sinceramente, jamás pensamos que un juez, conocedor del derecho, leyendo la ley, pudiera dar oídos a semejante despropósito. Y creímos que al no haber fundamento legal, iba a ser una cuestión de trámite que un juez en el contencioso electoral le devuelva el proceso al CNE, lo declare nulo, lo archive, porque no hay fundamento legal. ¿Por qué no hay fundamento legal? Porque en el código no existe sanción de cancelación por el retraso en un informe. Hay una sanción de multa, Milton, cuando el informe no se presenta por 2 años consecutivos, los informes anuales por 2 años consecutivos. Sin embargo, el juez Torres alega, mezcla otros artículos y decide una pena de muerte para el movimiento. Es algo realmente insólito, es indignante. Nosotros creemos que no hay otra explicación que esa presión política y con el paso de los días vamos a abonar con algunos otros elementos que para nosotros prueban esa presión y esas relaciones del gobierno con el Consejo Nacional Electoral y con el juez Torres. En Impacto Informativo, Arturo Torres, periodista de investigación, habló acerca del repunte de la violencia en Ecuador. Escuchemos qué es lo que opina. Creo que un antecedente que hay que tomar en cuenta
para ver este escenario de dos asesinatos en seguidilla de dos alcaldes, es decir, las principales autoridades de esos cantones. Es la captura que hace más o menos 3 semanas hicieron Fuerzas Armadas y la policía de alias Don Antonio, que era un cabecilla de los Lobos, que es pues un cabecilla de los Lobos en Camilo Ponce Enríquez. Era el encargado además de manejar todas las finanzas y la logística para transportar armamento y explosivos a diferentes provincias. Es decir, Don Antonio no era un personaje cualquiera, era un personaje clave dentro de la organización de los Lobos. Esta captura se produce precisamente hace 3 semanas, cuando hay un gran operativo en Camilo Ponce Enríquez, hay incautaciones, hay un sinnúmero de operaciones simultáneas, pero la principal fue la captura de este cabecilla. Entonces, al capturar a este cabecilla, lo que se hizo es básicamente evidenciar que van por las cabezas de la organización, que hay que están identificados, que saben cómo trabaja esta estructura, ¿no es cierto? Y entonces esta señal lo que hace es generar, desde mi punto de vista, una reacción contra quienes están de alguna forma también trabajando ya con Fuerzas Armadas y la policía, primero al nivel de inteligencia, porque en el caso del alcalde Sánchez, de Camilo Ponce Enríquez, él ya tenía una agenda anti-minería ilegal, es decir, anti-lobos, porque los lobos controlan la minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez desde hace más o menos 3 años de manera sostenida. Entonces sometieron a los mineros ilegales a través de grupos criminales que tienen en toda la zona de Camilo Ponce Enríquez, que hay varios sectores de minería, y además extorsionan a las empresas legales. Entonces tienen controlado absolutamente toda la economía que gira alrededor de la minería, que son decenas de millones de dólares. Por eso es que se vuelve tan importante Camilo Ponce Enríquez, porque es uno de los epicentros que controlan los lobos como su fuente principal de ingresos en esa zona y en otras zonas del sur del país. Claro, entonces esta es una suerte de retaliación por lo sucedido con esta detención. Sí, o sea, inicialmente se ve que es una retaliación, pero también, Edgar, hay otros matices y hay otra información que también tiene que ser considerada. Es decir, la relación que existe de las autoridades locales, seccionales, con el negocio de la minería, porque buena parte de las autoridades tienen concesiones mineras. Entonces, de alguna forma, también son juez y parte. Entonces son jueces, son personas interesadas en mantener el negocio, y por lo tanto, desde hace algunos años se ha generado una serie de conflictos internos que, por ejemplo, el anterior alcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Zambrano, si no recuerdo mal el apellido, pero el anterior alcalde hasta antes del 2023, sufrió también 2 atentados criminales, le quisieron asesinar, salió herido. Y luego vino el siguiente alcalde, que es Sánchez, que sufrió también 2 atentados del 2023, y finalmente hubo este sicariato en el que él muere asesinado, o sea, es asesinado. Pero entonces, lo que vemos es una rivalidad, unos conflictos permanentes entre facciones. Lo que hay que establecer es si es que uno de estos 2 alcaldes evidentemente no es Sánchez, o sea, eso está claro, porque Sánchez estuvo combatiendo la minería ilegal y de hecho tenía ya un plan concreto para erradicar la minería ilegal en Ponce Enríquez. Él sí era un blanco directo. El otro alcalde que acaba de fallecer, él tenía de lo que se conoce 3 minas. Entonces, también no puede descartarse que se trate de una vendetta o una retaliación. Falta información sobre este tema porque, como te digo, un tema es muy intrincado todo este asunto, porque hay muchas autoridades, policías, fiscales, jueces que están vinculados a estas operaciones criminales.
Entonces, por eso también es difícil desmontar estas estructuras delictivas de corrupción alrededor de la minería ilegal para el Estado y para Fuerzas Armadas. Ellos lo único que hacen es entrar y salir. Ahora, esto no deja de, como entenderás, no deja de generar miedo o inquietud en el pueblo ecuatoriano, en las propias autoridades seccionales que se consideran desprotegidas, pero también habría que concatenar con un incremento de la violencia en los últimos días, en las últimas semanas, a horas de una consulta popular donde se está tratando de temas de seguridad. En una de las preguntas muy concretamente se habla, ¿no es cierto?, de la minería ilegal. Entonces, ¿no se podría interpretar como cierto ejercicio de escarmiento, de que la gente no vaya a votar, que no vaya a las urnas el domingo? Yo no dudo que pueden estar también vinculados estos grupos que están también relacionados con intereses políticos para desincentivar la participación de la población en la consulta. Eso es evidente, eso ya ha pasado. Hemos visto sucesivamente en los últimos 5 o 6 años cómo se activan operaciones que están vinculadas a coyunturas políticas, articuladas y ejecutadas por bandas delincuenciales. En enero ocurrió eso, bueno, en periodos electorales, en procesos en los cuales se necesita desgastar políticamente al gobierno, actúan porque son brazos operativos criminales de grupos políticos. Y eso es un hecho demostrado en el caso Metástasis. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Quid pro quo. Esta expresión, traída desde el latín, ha sido adoptada al lenguaje diplomático y político por su concisión y claridad. Tal vez su mejor traducción sería contraprestación, sin la sutileza de la expresión latina. Es el dar algo a cambio de un bien o un servicio que puede o no expresarse en dinero. Al final de todas las disquisiciones lingüísticas, es un negocio. Ante esta realidad nos hemos encontrado en estos días, no en el plano personal, donde la interacción se da, digamos, entre un plomero y el dueño de casa al que se le ha dañado la tubería, por la cual el primero reemplaza las piezas dañadas y el dueño de casa le paga por las piezas y su trabajo en dinero. Este es un quid pro quo transparente, benéfico para las partes y que no implica perjuicio para nadie más. Existen interacciones en las que los fines pueden implicar el perjuicio de terceros, algo que sí se traduce en un daño para esos terceros y constituye un delito, una acción dolosa así definida en la ley. Como es de general conocimiento, entre el Estado mexicano y el ecuatoriano se llegó a una ruptura en las relaciones diplomáticas a causa de una sucesión de tensiones entre los dos países por la presencia de un ciudadano ecuatoriano, un delincuente condenado por la justicia por delitos de asociación ilícita y sobornos, que se presentó en La Misión, un lugar de más bien difícil acceso por las medidas de seguridad habituales en las embajadas, para ser recibido enseguida bajo una extraña calidad inexistente en el derecho internacional, la de huésped, bajo la cual permaneció en el recinto diplomático varios meses, pese a que el gobierno ecuatoriano presenta evidencias sólidas e incontrovertibles de la situación legal de Glass, como un delincuente que está sentenciado en 3 instancias por sus delitos en el país. Correspondía a México cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Caracas de 1954 sobre el asilo, que en su artículo 3 fija las reglas para la concesión de tal beneficio que expresamente excluyen a delincuentes
que han sido legalmente sentenciados por los tribunales. La acción del Ecuador, allanar la embajada mexicana para detener al reo, al no contar con la autorización de la legación, es una violación del artículo 4 del referido acuerdo, tan grave como la cometida por México, pues el nivel de las normas violadas es el mismo, al provenir del mismo acuerdo. Hasta aquí nos hallamos ante un conflicto entre dos países donde uno y otro violan el mismo acuerdo que los une en la disputa, y la instancia internacional a la que se traslada su resolución, aquella referida al ámbito en el que se lo suscribe, el latinoamericano, dado que se produce en Caracas y engloba solo a estados latinoamericanos. Ese ámbito es el de la OEA, donde efectivamente se produce tal resolución condenando el allanamiento de la embajada, pero señalando, tal vez no tan expresa y claramente como se debió hacer, por una parte, el incumplimiento de México de las normas relativas al asilo y por otra, la de su injerencia en los asuntos internos de otro país. Esta resolución ciertamente no agradó a México, que ha presentado ante instancias de justicia internacional una demanda en que busca la expulsión del Ecuador de las Naciones Unidas. Llegados a este punto, se hace evidente que México ha trasladado, escalándolo, el nivel del conflicto más allá de su ámbito regional y a unos niveles desproporcionados, más allá de un reclamo racional. Está manifiesta una intencionalidad de hacer daño a otro país, de vengarse porque un país pequeño, con razón o sin ella, tuvo la osadía de enfrentarse a una prepotente actitud mexicana tan parecida a las que desde el norte le imponen vecinos menos avasallables. Lo hace además ante una instancia que estableció jurisprudencia respecto de la jurisdicción competente para conocer y resolver la expulsión de un país de la ONU, que no es otra que la propia ONU, y que en sus 77 años de existencia jamás lo ha hecho, al margen del reemplazo de Taiwán por la China comunista, tanto en el pleno de la organización como en el Consejo de Seguridad de la misma. Los genocidios de Serbia en Bosnia, los ataques con gases a la población civil en Siria por la dictadura de Assad o contra los kurdos por Irak, incluso las matanzas de estudiantes por el ejército mexicano, los miles de muertos por acción de las dictaduras de todo signo, ninguna ha merecido la expulsión de sus perpetradores y el presidente López Obrador pretende que se castigue al Ecuador por una incursión en su embajada en Quito, donde él acogió, en contra de norma expresa, a un delincuente común, por poco común que se trate de un ex vicepresidente de una república con el que lo unen afinidades ideológicas, por lo menos, que se han evidenciado a lo largo de toda esta telenovela. Tras lo dicho, corresponde hacerse unas preguntas en torno al título del comentario, el quid pro quo. México rompe relaciones con Ecuador a raíz del allanamiento policial para recapturar a Glass el 5 de abril. Al siguiente día, el gobierno de Nicaragua anuncia que en solidaridad con México rompe relaciones con Ecuador, con el que no las mantenía al haber retirado su embajada desde 2020. El que un régimen como el nicaragüense rompa relaciones con Ecuador es casi una condecoración, una medalla al mérito de no ser parte del tóxico entorno de la dictadura nicaragüense, donde destacan regímenes de la naturaleza del sirio, el iraní o el ruso, donde las más elementales nociones de derechos humanos son inexistentes.
Por el contrario, los estados con los que ha roto el dictador Ortega, hijo putativo de Somoza, como el Reino de Holanda o el Vaticano, son una compañía admirable para el Ecuador y para cualquier estado. Vistas así las cosas, queda claro que el retiro de Ortega, seguido al día siguiente por el de Maduro, constituyen un regalo para el gobierno ecuatoriano desde una perspectiva geopolítica, pero sobre todo ética. Para el gobierno mexicano, en cambio, que su postura no consiguiera más respaldos que los citados, es evidentemente un fracaso estruendoso. En ese punto, el dicho del "no me ayude, compadre", es de una validez total. Para completar lo grotesco, a los 10 días de la ruptura nicaragüense, se firma un acuerdo por el que México le financia 10 proyectos de distinta naturaleza a la dictadura, generando rechazo y malestar en la perseguida y exilada oposición nicaragüense. La inoportunidad del apoyo no puede ser más obvia. El quid pro quo manifestado públicamente, junto con una clara colusión dolosa en perjuicio de un tercero, el Ecuador. La argumentación de la defensa de la inviolabilidad diplomática se le cae en pedazos a AMLO, pues su asociado de ocasión había violado antes la sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua, apropiándose además de todos sus bienes. O sea, cuando quien viola la soberanía diplomática es uno de sus socios, hay que mirar a otra parte. Al parecer, la ética de Aristóteles nunca formó parte de las lecturas de AMLO, eso o estuvo más allá de su comprensión. Muchas gracias. Editorial. Urge campaña informativa. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Por denuncia del demagogo y populista presidente de México, protector de delincuentes, el caso de la incursión del gobierno ecuatoriano en su misión diplomática en Quito está en análisis de la Corte Internacional de Justicia, que ha citado audiencias por separado a fines de mes al denunciante y a nuestro país. Esto obliga a que el gobierno nacional sea proactivo y no reactivo, tome la iniciativa de manera urgente, conforme un gran equipo de diplomáticos, internacionalistas, juristas con gran experiencia, para que preparen una estrategia y difundan al mundo con argumentos los hechos ocurridos. Explicar que el presidente de México comenzó el problema al conceder de manera desafiante y violatoria el derecho internacional asilo político a una persona que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por cohecho agravado y delincuencia organizada, lo que provocara la incursión del gobierno ecuatoriano a su misión diplomática en Quito. No justifica, pero explica lo ocurrido. Existen antecedentes de éxito que deberían ser seguidos. Con ocasión de la guerra con el Perú en el CENEPA 1995, hubo una conjunción de acciones de distintos sectores que llevaron al triunfo. La unidad nacional fue una realidad a partir de la acción militar en el campo de batalla y complementando con las gestiones de diplomáticos profesionales a nivel internacional. A esto se sumó un elemento muy importante: la información oportuna, precisa y masiva en los diferentes foros y medios del mundo. El CIESPAL fue el centro de la comunicación al que convergieron civiles, militares, diplomáticos, comunicadores, empresarios, dirigentes gremiales, académicos. Hoy Ecuador está sumido en una crisis que debería llevar a la unidad nacional en medio de un conflicto armado interno, asediado por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica que pretenden el desbaratamiento del país y la salida de la fiscal general, quien con valentía viene liderando investigaciones penales que han puesto al descubierto los niveles de corrupción y podredumbre en el que vivimos, con policías, políticos y jueces venales que han denigrado a la justicia. Ahí están los casos Metástasis, Purga, Plaga, obstrucción de la justicia e independencia judicial, y todos los que vendrán. Otra vez, las luchas por la sobrevivencia de una democracia y una institucionalidad
debilitada frente a estos males que aliados a actores políticos que desde el exterior y el país presionan para generar el caos. Lo grave, que haya gente ciega que no quiere ver esta realidad sin darse cuenta de que las propias familias, hijos y nietos serán quienes sufran las consecuencias de dictaduras como Venezuela, sumidos en la miseria, sin libertades ni respeto a los derechos. Hoy Ecuador vive el acoso de países aliados a esos sectores delincuenciales. A la cabeza México, que diera asilo diplomático a un político corrupto que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas con penas incumplidas y otras investigaciones penales. La dictadura de Venezuela, Colombia y Bolivia se han sumado a abogar por el asilo político a un corrupto condenado por la justicia, lo cual no procede como establecen las convenciones internacionales. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Lo de Carlos Polit fue brutal. Martín Pallares, El Expreso. Si no era porque en Ecuador hubo demasiada acción, el juicio de Carlos Polit en Miami hubiera sido mucho más sonoro de lo que fue. Lo de Polit no es cosa de poca monta, y vale la pena hacer un desglose, aunque sea parcial e incompleto. Primero está lo de Odebrecht, que 3 altos ejecutivos hayan detallado e insistido en la forma en que esa empresa sobornó a funcionarios del gobierno de Rafael Correa y a su contralor 100 sobre 100, no es pelo de cochino. La babosa excusa del lawfare se derrumba y las certezas de que ese gobierno estaba corrompido hasta la médula quedan reforzadas. El que todo eso haya sido confirmado ante un juzgado en los Estados Unidos tiene mucho peso. Y la cantaleta que Rafael Correa y Jorge Glass recitaban sobre ese tema ya no es creíble. De hecho, se ha reducido a lo que los gringos dicen caca de toro. Luego está la figura de Polit. Era una suerte de vacunador que no perdía oportunidad para sacar tajada de funcionarios públicos y privados. Y lo que es aún más grave, tenía una relación muy productiva con un personaje clave en la estructura del Correato, Pedro Solines. Sin esa relación, Polit no hubiera podido conseguir las jugosas coimas que consiguió por hacer lobby a favor de Diego Sánchez Silva para que mantuviera sus contratos con Seguros Sucre. Y si Solines tenía el apalancamiento para hacerle útil a Polit es por la estrechísima relación que tenía con Rafael Correa, fue su secretario de la administración. Está también lo de Seguros Sucre. Quedó en evidencia que esa empresa que el Correato estatizó sirvió básicamente como una máquina de corrupción. Lo que apareció en el juicio es apenas una parte de lo que ahí debe haberse jugado, porque solo se ventiló lo que pasaba por manos de Diego Sánchez. Que las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no hayan destapado toda la cloaca y el hecho de que solo la justicia gringa haya sido capaz de hacerlo es deprimente. Nunca se hizo la auditoría forense internacional que era necesaria para eso. Lo del juicio a Polit no va a acabar ahí. Juan Rivas Domenech, de Seguros Sucre, será deportado y en Ecuador habrá otro proceso en el que posiblemente cantará. Sánchez, por su lado, ha dicho que no quiere quedarse en Estados Unidos y que volverá a Ecuador. Es de esperar que quiera colaborar con la Fiscalía. El concierto no ha acabado. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Rusia sufre las peores inundaciones en décadas. Rusia sufre algunas de las peores inundaciones en décadas. Unas 20.000 personas han sido evacuadas de Tiumen, en Siberia Occidental, y en Kurgán, en la frontera con Kazajistán. Los vecinos han reforzado algunas presas improvisadas después de que se emitieran nuevas previsiones de aumento de lluvias torrenciales. Las inundaciones se habrían producido por la confluencia del deshielo primaveral con fuertes lluvias. Los meteorólogos anuncian un empeoramiento de las riadas para este martes y el miércoles. Dimite el jefe del espionaje militar israelí por no haber evitado el ataque del 7 de octubre. El jefe del espionaje militar de Israel dimite por el ataque de Hamas.
Medio año después, el general de división Aarón Halva es la primera figura de alto rango en dejar su puesto por el ataque sorpresa del 7 de octubre. En su carta de dimisión afirma que la dirección de inteligencia que dirigía no estuvo a la altura de la tarea que le habían confiado. Añadió que cargaría con lo que llamó el horrible dolor de la guerra para siempre. El ejército de Israel fue cogido por sorpresa cuando militantes de Hamás cruzaron el cordón de seguridad desde Gaza para cometer lo que sería el peor ataque terrorista jamás sufrido en suelo israelí. Unas 1.200 personas fueron asesinadas y unas 250 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. La represalia de Israel ha matado a 34.000 personas y ha dejado inhabitable la franja de Gaza. Más armas para Ucrania en la cumbre de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. Armas para Ucrania. Sin más dilaciones, los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea tienen que tomar una decisión en Luxemburgo, esta vez no prorrogable. En la agenda tienen también Oriente Medio, por lo que discutirán el nuevo paquete de sanciones a Irán y la situación límite a la que Israel ha llevado a los palestinos en Gaza. Good morning. We need more ammunition, we need more launchers, but the launchers without the interceptors is like a cannon, like a gun without ammunition. We need both. We need to supply interceptors to the batteries that they already have and increase the number of batteries. And let's see what the member states are able to do. La Unión Europea dice estar decidida a acelerar e intensificar la asistencia militar necesaria a Ucrania. La diferencia entre lo que quieren y puedan hacer está en manos de los Estados miembros. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López, todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal,
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.